¿Cómo se puede detectar que un niño, o sea, está siendo abusado sexualmente? Para padres, para docentes, para cualquier persona. ¿Cómo saber que un niño está sufriendo abuso? El niño que sufre abuso va a experimentar algún tipo de cambio en su comportamiento, algún tipo de malestar. No podemos dar una receta de si el niño empieza a tener pesadillas, significa que está sufriendo abuso, porque entonces crearíamos una alarma que no es en absoluto nuestro objetivo ni tampoco sería real. Lo que sí es cierto es que los niños que experimentan abuso sexual van a experimentar algún tipo de sintomatología, cefalea, dolores de cabeza. Es bastante probable o bastante frecuente que niños que ya controlaban los esfínteres perfectamente, te hablo de niños de 6-7 años, vuelvan a hacerse pipí encima o pipí en la cama. Las pesadillas son algo muy frecuente. Y después otros signos que quizá puedan ser más claros para los papás, para los educadores, a veces los podemos ver en el tipo de dibujo. Niños que de repente juegan con dos muñequitos y esos muñequitos están haciendo posturas sexuales, posturas que no son, no son de un juego normal, entre comillas, ¿no? No es natural que un niño de 6, 7, 8 años juegue poniendo los muñecos en posturas sexuales, ni que ellos mismos adopten posturas sexuales. Y esto es algo que se puede observar en niños que están sufriendo abuso, que reproduzcan bien en dibujos, bien en juegos o bien ellos mismos con su propio cuerpo lo que hacen con esa persona que está abusando de ellos. Que utilicen palabras que tampoco son naturales para un niño pequeño, palabras como para referirse a los genitales, para referirse al momento en el que hay un orgasmo, por ejemplo, son conocimientos que un niño no tiene de forma natural. Todos estos signos deben poner a los padres por lo menos en alerta, empezar a observar al niño más detenidamente, niños que, por ejemplo, empiecen también a retraerse, niños que de repente no quieren salir a jugar a la calle. También es llamativo que empiezan a no querer ir a ver a determinada persona y esto a veces puede ser un signo de que algo está ocurriendo. En definitiva, observar un cambio en la conducta del niño, tanto en su bienestar físico como en la conducta de juego, en su forma de sociabilizar, están más irritables, están más tristes. Todo esto debe hacer que los padres empiecen a prestar atención a qué puede estar ocurriendo para que el niño o la niña esté comportándose así. Pero como te digo, Beatriz, y le digo a tus espectadores, no hay una fórmula matemática que podamos decir si el niño experimenta A, entonces está ocurriendo. Por desgracia, eso no existe. Los padres deben estar atentos, padres y educadores. Por eso es importante conocer que el fenómeno existe, saber que la prevalencia, muy a nuestro pesar, es mucho más alta de lo que nos pudiéramos imaginar y bueno, estar dispuestos a escuchar a los niños, a prestarles atención, ¿no? Y se produce en la infancia temprana, o sea, cuando tienen de 0 a 6 años, cuando son mucho más pequeños, ¿puede ser que el niño no lo recuerde? ¿O cómo experimenta eso en la cabeza de un niño tan pequeño? No solo que ocurre en la infancia muy temprana, incluso si ocurre en una infancia ya más tarde, ya con 8 o 9 años, efectivamente puede ocurrir un episodio, lo que se llama disociación. El cerebro parece que no registra ese recuerdo, al menos no de forma consciente. Y eso en terapia lo vemos, ¿no? El equipo, todas trabajamos como psicólogas y vemos en terapia, especialmente mujeres, porque el abuso sexual infantil se da con mucha más frecuencia en mujeres que en hombres, aunque los hombres también lo sufren, esto es importante que quede claro. Vemos que acuden a consulta por un problema de depresión, por un problema en las relaciones de pareja, y de repente en la consulta en un momento dado aflora algo de lo cual la persona no estaba siendo consciente. A veces ocurre que hay una disociación, es una forma del cerebro un poco de protegerse. Cuando una experiencia está siendo muy, muy, muy dura, el cerebro por protegerse, pues desconecta y ocurre lo que se llama una disociación. Después también ocurre, que también es lo más frecuente, el silencio. Niños que no cuentan nunca que fueron abusados, bien porque el abusador los amenaza, bien porque el abusador les convence de que esto es un juego y es un secreto entre nosotros. El abusador siempre va a contar con esas dos herramientas, ¿no? El secreto, esto es un secreto entre tú y yo, no se lo puedes contar a nadie, y el miedo, meterle a ese niño, a esa niña miedo. Si lo cuentas a alguien se van a enfadar contigo,
si lo cuentas a alguien te van a castigar. Son las dos herramientas básicas con las cuales este acto tan tremendo y tan terrible ocurre y los niños no lo cuentan. Los niños pasan su infancia, pasan la adolescencia, se hacen adultos y no lo cuentan. Ahora, a raíz de este proyecto que comenzamos hace ya 2 años, es un proyecto en el cual una de las partes es una obra de teatro que está diseñada para que los niños, es una obra de teatro para niños, y está diseñada para que los niños adquieran herramientas para evitar sufrir abuso sexual y en caso de que lo sufran, poder buscar ayuda, ¿no? Los niños van al teatro pues con sus padres, sus madres, los educadores del cole. Nos ha ocurrido en múltiples ocasiones como después viene a consulta una mamá que estuvo en la obra de teatro y te cuenta, jamás le he contado esto a nadie, pero a mí me pasó lo que le pasó a Rosita. Rosita es la protagonista de la obra de teatro. Por ello es un tema duro. Yo llevo trabajando en esto ya mucho tiempo y ahora mismo te lo cuento y sigo con los vellos de punta. Un tema duro que requiere nuestra atención y requiere que los niños y las niñas sean protegidos ante todo. Vamos a hablar de la parte adulta, porque como bien has dicho, cuando uno ya pasa la infancia y tal vez si no lo ha contado y no ha podido afrontar ni trabajar este problema, llega a la edad adulta, tal vez con un trauma, con un problema que está subyacente, que esa persona no lo sabe, y ahora queremos saber cómo afecta la vida adulta, o sea, qué síntomas puede generar habitualmente para llegar a intuir que puede haber habido ese abuso en la infancia. Pues esto va a depender mucho de las características de ese abuso y de la persona que cometiera el abuso. No es lo mismo que yo tenga al abusador en casa porque es mi padre o el marido de mi madre o mi hermana. No es lo mismo eso que el abusador sea mi abuelo al que voy a ver los fines de semana o mi cuidadora. El tipo de relación que tenemos con el abusador, en la inmensa mayoría de los casos se estima que en torno al 80%, y en nuestra experiencia en la investigación diríamos que es incluso un poco más, el abusador es alguien muy cercano a la víctima. El abuso sexual infantil no es cometido por alguien a quien el niño o la niña no conoce, pero no es lo mismo que sea el entrenador deportivo o cualquier otro docente, monitor, que el hecho de que sea una persona que vive conmigo en casa. Entonces, por ahí ya tendríamos un factor. Pues también la duración de ese abuso. No es lo mismo ser abusado o abusada un par de veces que tener una historia de años de abuso. No es lo mismo que ese abuso consista en que ese adulto pone las manos de ese niño en sus propios genitales, a que ese adulto toque a ese niño o esa niña o incluso llegue a mantener relaciones sexuales, ya estaríamos hablando de relaciones con penetración. Por eso te digo que hay muchos factores que intervienen en cómo ese trauma se experimenta y cómo se va a reflejar en la vida adulta. Problemas frecuentes, por ejemplo, en el apego. Imagínate, Beatriz, tú ya eres casi psicóloga, imagínate un niño o una niña que su figura de apego, que puede ser un tío, por ejemplo, un tío es alguien cercano a la familia, o un abuelo. Imagínate que una persona en la que tiene que cuidarme, que en la que yo confío, abusa de mí. Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso me va a generar desconfianza en las relaciones. Podría ser un síntoma que podríamos observar en consulta perfectamente, la desconfianza y la dificultad para confiar en alguien debido a que una persona en la que yo confiaba me hizo daño. Otro síntoma puede mucho tener que ver con cómo yo me relaciono con la sexualidad. Personas que son hipersexuales, personas que la forma de relacionarse con los demás es a través de su cuerpo y a través de las relaciones sexuales, o justo lo contrario, personas que son incapaces, aunque tengan una relación de pareja estable y sana, incapaces de tener relaciones sexuales completas o relaciones sexuales en las cuales disfruten. La sintomatología que podemos desarrollar ya en la adolescencia, en la adultez, también puede ser muy variada. Sueños, pesadillas recurrentes con esas escenas que se sufrieron durante el abuso. Hay mucho rango de sintomatología dependiendo de cómo sucediera, de quién lo llevara a cabo, de durante cuánto tiempo ocurrió. Y un factor que es clave y en el cual nos centramos mucho a la hora de trabajar en la prevención es
si fui escuchado o escuchada cuando lo conté. Imagínate la niña de 8 añitos que le ocurre un evento de este tipo con un familiar, no vamos a decir parentesco, va a contárselo a su mamá y su mamá no puede reaccionar. Bien porque se queda bloqueada, bien porque no la cree. Esto es algo que existe como un mito de que los niños se inventan las historias de abuso, ¿no? La mamá puede no reaccionar por muchos motivos, porque ella misma se queda bloqueada, porque no cree a la niña, porque no puede reaccionar, porque esa persona vive en casa con ellos, la casuística de cada familia es como es, y simplemente la mamá no puede atender a esa necesidad de esa niña de ser protegida. Pero imagínate el perjuicio de esto, ¿no? Yo estoy sufriendo algo que me hace daño, busco a alguien que me ayude, en este caso a mi mamá, a mi papá, a quien sea, y esa persona no me da esa ayuda que necesito. Es como si me fallaran 2 veces. Por eso uno de los recursos que damos a los niños es que tengan 5 adultos de confianza a los cuales acudir. ¿Por qué? Porque además en las familias a veces ocurre que el abusador, imagínate, esto fue un caso real de una de las compañeras del equipo, el abusador era su propio padre. Cuando ella tuvo hijos, ese padre era el abuelo de sus hijos y también abusaba de sus hijos. Cuando la hija fue a contarle, mamá, el abuelito me ha hecho tal, ella se quedó totalmente bloqueada. Pero totalmente bloqueada no por no querer ayudar a su hija, sino porque su propio trauma aflora y nos quedamos como congelados sin saber cómo reaccionar. Y esto, claro, agrava la situación de ese niño o de esa niña.